Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Desde hace varias décadas, México destina recursos crecientes a la investigación científica y tecnológica. No obstante el esfuerzo, el apoyo a este sector sigue siendo una asignatura pendiente. Para hablar sobre este interesante tema y el rezago económico que provoca, esta noche nos acompaña el doctor Christophe Morisset, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, con el que trataremos también el tema de la base de datos de nebulosa, aportación, por cierto, que ha sido reconocida a nivel internacional. Bienvenidos, buenas noches. También están, como de costumbre, aquí Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde, Pepe Ureña, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Javier Oliva. Antes de entrar al análisis, lo invito a ver la nota que hemos preparado sobre este tema. El desarrollo científico y tecnológico es el instrumento principal de progreso de los países de primer mundo. Las naciones en vías de desarrollo hacen esfuerzos importantes por destinar cada vez más recursos a esa tarea, pero su propia realidad económica los limita. En nuestro país, en esta administración se impulsa una política transeccional a fin de triplicar en 10 años la inversión en el sector y llevarla de 0.4% a 1.2% del Producto Interno Bruto. En el presupuesto se han dado los primeros pasos. En 2013 se destinaron 70.395 millones. En 2014, 81.810 millones y para 2015 se contempla una asignación de 88.054 millones. A pesar de que los recursos se han incrementado 48% en los últimos 3 años, México no figura entre los países que destacan por su creciente desarrollo científico y tecnológico. Eso no quiere decir que el país no haga destacadas aportaciones a la ciencia. Recientemente, Christophe Morisset, científico del Instituto de Astronomía de la UNAM, creó un banco de datos de las nebulosas planetarias, gracias al cual se podrá tener un mejor entendimiento de la galaxia. Y es que en este esfuerzo, las instituciones de educación superior desempeñan un papel relevante en el tema, y la UNAM es el mejor ejemplo, ya que según el ranking mundial de universidades, es la única casa de estudios del país que tiene un lugar entre las mejores 100 universidades en cuanto a enseñanza de ciencia, ingeniería y tecnología. Muy bien, estamos con el doctor Christophe Morisset del Instituto de Astronomía. Doctor, bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Por la invitación. Y si nos pudieras dar un poco el contexto de este estudio, de este desarrollo por el cual se ha hecho un reconocimiento importante a tu trabajo aquí en México. Sí, pues la historia empezó hace casi más de 13.000 millones de años, vamos a decir, ¿no? Como el Big Bang. La idea es que al inicio del universo, pues había nada más hidrógeno y helio en el universo. Y hoy en día vemos, ¿no?, nuestro cuerpo, todo lo que está aquí, está hecho de otros elementos, nitrógeno, oxígeno, carbono, magnesio, todas esas cosas que hacen que la vida se puede desarrollar. Y estos elementos fueron sintetizados, creados en las estrellas. A lo largo de su vida, las estrellas pues generan estos elementos haciendo reacciones nucleares. Y es de hecho a partir de estas reacciones que pues emiten energía, ¿no?, y que pues brillan, ¿no? Las estrellas brillan, el sol nos calienta, por ejemplo. Y entonces hay un ciclo en el universo entre los elementos que están sintetizados en estas estrellas, que al final de su vida expulsa en el medio interestelar, en el gas que está entre las estrellas, y este mismo gas que sirve para hacer nuevas estrellas. Entonces hay como un ciclo aquí en donde el universo se enriquece a lo largo del tiempo con nuevos elementos y que la vida puede aparecer, ¿no? Y entonces, para estudiar este enriquecimiento del universo, pues se requiere estudiar las estrellas de un lado y el gas que está la otra componente del universo, ¿no?, visible por lo menos. Entonces, a me dedico yo, al estudio de este gas que está entre las estrellas y que está usado para crear las estrellas, formar las estrellas y que al final de su vida está expulsado de nuevo. Entonces, mi especialidad es el estudio teórico de estas nebulosas que llamamos, ¿no?, que se encuentran cercano de las estrellas que acaban de nacer. El gas que no se usó para hacer unas estrellas está todavía alrededor. Y también al final de la vida de las estrellas, cuando explotan, como en supernova o en nebulosas planetarias, por ejemplo, pues este gas está expulsado de nuevo en el universo. Entonces me dedico al estudio de este gas. Y la idea de este estudio es de hacer como modelos, ¿no?, correr programas computacionales, ¿no?, que corren en computadoras,
para intentar reproducir lo que observamos. Entonces observamos estas nebulosas y yo de mi lado hago modelos intentando de determinar las características de estas nebulosas en términos de temperatura, de densidad, de movimiento y de composición química. Entonces la cosa muy importante en la composición química es que nos ayuda a entender la historia del universo, cómo se transformó de un universo muy pobre, luego después del Big Bang, a un universo muy rico que es el que tenemos ahora. Y entonces esta base de datos es una base donde yo metí un montón de resultados de estos modelos, de estas corridas de computación, ¿no? de programas computacionales. Y para dar acceso primero a mis colaboradores, pero también al mundo entero, a modelos ya hechos, ya corridos, ¿no? Porque cada modelo requiere como 3, 4 o 5 minutos a correr, ¿no? Para dar un resultado. Pero si queremos millones de modelos, pues se requiere millones de minutos, ¿no? Claro. Y entonces, pues uno que quiere hacer un estudio, pues a veces no tiene el tiempo o no tiene los recursos computacionales para hacer esto. Entonces, yo lo hago y después lo meto en una base de datos con un orden bien específico y los colegas pueden entonces usar esta base de datos para hacer sus investigaciones. Es la idea. Gracias, doctor. A mí me parece como refrescante hablar de un tema de esta naturaleza. Nosotros que siempre estamos metidos en lo inmediato, ¿no? En el día a día, viendo hacia nuestras vidas. Yo creo que alguien que se dedica a observar el universo, pues lo que se da cuenta es lo finito, ¿no? Y digamos, pues lo ínfimo, lo efímero de que pueden ser nuestras vidas. Pero, sin embargo, tiene que haber como algo en que nos conecte con este estudio. ¿Quiénes son los destinatarios, digamos, además de la comunidad científica? ¿En qué se aplica o cuál es el beneficio que tiene estos estudios, este desarrollo de base de las nebulosas para la vida cotidiana de las personas? ¿Hay alguna relación? La relación entre lo que hago yo y la vida cotidiana no es directa. Yo estoy haciendo con mis colegas investigación científica fundamental, ¿no? Entonces no aplicada. Entonces no hay una aplicación que podemos ver ahora mismo, hoy o mañana de lo que hago. El cliente de la base de datos es un astrofísico, no puede ser alguien que no tiene estudios especializados para entender lo que está dentro. Pero, sin embargo, los estudios teóricos muchas veces tienen aplicaciones. La cosa es que muchas veces no sabemos exactamente qué va a ser la aplicación. Entender la evolución química del universo es entender también cómo se crean las cosas, cómo evolucionan las estrellas, cuál es el futuro del Sol. No nos toca ser muy preocupados por porque el futuro realmente del Sol es a lo largo de los próximos miles de millones de años. Entonces, podemos estar tranquilos. Estamos tranquilos, ¿no? Por ese lado. En el sentido que yo estudio, hay gente que estudia en el Sol en sus propiedades de cada día y que sí nos puede afectar. Pero sin embargo, pues puede ser que estos estudios tengan aplicaciones en unos años, en unos 10 años. Al momento que Einstein publica la relatividad general en 1915, nadie se puede dar cuenta que un siglo después lo usamos cada día en los GPS. Sin la gravedad generalizada de Einstein, pues no podemos ubicarnos con unos metros de precisión. Entonces, pues obviamente la aplicación llega mucho más tarde. Es por eso que me parece muy importante que seguimos desarrollando física o estudios más general fundamentales, porque es realmente la semilla que nos va a dar posibilidades de tener aplicaciones después. Entonces, muy bien, el doctor Maurices, vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta. Hoy estamos analizando el tema de una
base de datos de nebulosas y, por supuesto, el tema del desarrollo científico tecnológico en México. Pepe. Sí. Doctor, en base a la interacción de la que habla entre el gas y las estrellas, ¿cuál es el futuro que prevé usted para este mundo? ¿A qué nivel? ¿A nivel del universo o de nuestra vida de cada día? A nivel universo. Pues no es todavía bien claro cómo va a seguir el universo. Parece que está en expansión acelerada, entonces pues, las distancias crecen entre los objetos, entonces puede ser que sea cada vez más difícil formar galaxias o formar estrellas, y puede ser que el universo acabe con pues unas estrellas muertas, ¿no? Unos agujeros negros por aquí, estrellas de neutrones, enanas blancas que no son más blancas, que son más marrones porque ya no emiten luz. Y pues unos planetas alrededor de estas estrellas, pero sin la energía que les dé la estrella central, pues la vida no se puede desarrollar de manera eficiente. Entonces lo veo complicado, pero este es a lo largo con un plazo de miles de millones, de decenas de miles de millones de años, ¿no? Digo, nuestra civilización tiene, no sé, una esperanza de vida de mucho menos, creo. ¿Pero cambiará la vida humana? Depende cómo logramos superar los retos que tenemos, ¿no? Pero este es de menos, es realmente, porque creo que tenemos retos en nuestra Tierra, primero, antes de cómo luchar contra la evolución del Sol, que va a empezar a crecer y a calentarse pues, en 4.000 millones de años. Antes de este vamos a tener problemas en nuestra Tierra. Y estos problemas tenemos que resolverlos ayer. Sí, claro. Antes de matarnos todos. Exacto, en este sí. Entonces, antes de hablar del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Eso sí, es exactamente a este que me refiero, ¿no? Porque... Cristo, cuando estudias la evolución del universo, que es tu investigación, y la composición del gas que expulsan las galaxias y el Big Bang, estás estudiando el tiempo. Sí. A mí me interesa mucho esta reflexión del tiempo, la noción del tiempo, cómo ha cambiado, y tú mencionaste el tema de la teoría de la relatividad de Einstein, pero supongo que en el fondo lo que tú estás estudiando también es el tiempo, cómo evoluciona. Platícanos un poco de esto, tu reflexión sobre el tiempo. Pues el tiempo en física, en cosmología, se ha cambiado desde que tenemos la idea que el universo tiene una historia. Pues antes de darse cuenta de pues pensábamos que el universo estaba tal como es desde siempre y que va a seguir igual por un tiempo infinito, ¿no? Y en el medio del siglo pasado, un astrónomo americano, Edwin Hubble, observo que las galaxias pues, tienen una velocidad más grande si están más lejanos de nosotros. Entonces decía que pues, el universo está en expansión. Y todo llegó a pasar la película al revés y a decir pues anteriormente estaban más cercanas unas de las otras. Y si extrapolas esta idea hasta su último punto, pues llegas a un momento que el universo estaba muy denso y no podía ser más denso, no podía ser más caliente. Entonces pues es lo que... ¿Era una unidad compacta? No, obviamente, porque puede ser que la densidad sea muy grande, pero que el universo sigue infinito. Si el universo es infinito, claro, puede ser muy denso a la vez. Puedes aumentar su densidad sin que tenga un tamaño finito. Entonces, esta idea de que el universo estaba chiquitito y que se expande es un poco así. Depende de si es finito o infinito. No lo sabemos. Pero entonces nos llevó a la idea del Big Bang. Entonces, pues el universo tiene una historia. Entonces, a lo mejor el tiempo ha nacido, tiene una fecha de nacimiento, el tiempo también. Digo, por ejemplo, lo que pasó antes del Big Bang es una cosa que por el momento está totalmente fuera de la astrofísica actual, observacional por lo menos. Hay teorías que hablan de universos que hacen así, ¿no? Pulsantes, ¿no? Que pues Big Bang, Big Crunch, etc. O universos paralelos, o este tipo de cosas. Entonces, en cada una de estas teorías, pues el tiempo tiene un papel distinto, tiene una función distinta, ¿no?
Pero claramente sí, el tiempo es una cosa que no es tan sencillo que lo pensábamos hace un siglo. Acabo de ver una película que se ha vuelto muy famosa en Hollywood, que es Interestelar. ¿La has visto? Sí, sí. Y es una reflexión interesante sobre el tiempo y las dimensiones del universo. ¿Te gustó la película? Me gustó mucho, sí. Me gustó mucho que usaron realmente lo que sale de las ecuaciones de Einstein, ¿no? Para hacer una película y hablar de los paradoxos aparentes, ¿no? de las cosas que hace que cuando uno viaja muy rápidamente o más cuando uno tiene aceleraciones y deceleraciones muy fuertes o que está al lado de una masa muy grande y compacta, ¿no? Con un agujero negro en la película, por ejemplo, pues el tiempo corre de manera distinta. Y entonces, o sea, ¿sí es una película de difusión científica en ese sentido? No es tampoco una película de difusión científica, pero está basada en la ciencia. Pero sí, hubo un asesor científico, astrofísico, famoso, que sabe de qué habla, aún más que yo. y sí, pues la mayoría de las cosas que se ven en la película son realísticas. Hay una simulación donde de repente entran a un hoyo negro, ¿correcto? En la segunda parte de la... No vayan a contar el final porque yo no le he visto. No, digo, es que a mí me gustó mucho la ambientación. A mí me gustó tampoco. mucho la ambientación. Yo supongo que, como todo esto es teórico, la existencia de los hoyos negros, hasta donde entiendo, entonces tratar de imaginar cómo es un hoyo negro es como imaginar cómo es el cielo y los ángeles. Exacto. ¿Te gustó la ambientación y la imaginación o la intuición para poder haber reproducido eso en esta película? Pues es una película, entonces tiene que tener un guía para que la gente pues se quedan ahí, claro, y que la historia tenga sentido, ¿no? Sin hablar del final, pues tiene que tener un final. Entonces, pues lo que hicieron, hablando del otro lado del agujero negro, es su imaginación, es claro, ahí que es una ciencia ficción. Lo que estaba afuera, cuando se veía el agujero negro, sí, y todo sí es ciencia. Lo hicieron con modelos reales y corrieron en computadoras. Así se podría ver. Sí, exactamente. Es muy así. Oye, así que lo pensamos. No, después de ti, por favor. Perdón, yo iría en el tema además de la parte de difusión, supongo que no hay muchísima gente que estudia astronomía y que se interese, sobre todo por los jóvenes. Estamos en una época en que todo tiene que ser mucho más inmediato y este tipo de estudios requieren a lo mejor de mucha más paciencia y mucha más dedicación. Este tipo de películas que si bien no son de difusión propiamente, pero sí tienen una base científica, ¿ayudan a que crezca el interés en estos temas o ayudan o perjudican o crean otra imagen, una imagen distorsionada? Creo que ayuda mucho. Creo que ayuda mucho. Igual que la serie Cosmos, sí, la de Carl Sagan y la nueva que salió hace unos meses, pues son... ¿Cuál es la nueva? Pues es una... ¿De Carl Sagan? No, ya no, de Carl Sagan, no. De... ¿Cómo se llama? De un astrofísico. Y es buena. Sí, está muy buena y nos trae un montón de estudiantes que dicen, pues ya me interesa esta cosa, yo quiero participar a la aventura, ¿no? ¿Sí? Porque... pues son pocos los estudiantes que al final llegan a tener un doctorado en astronomía, pero tampoco tenemos capacidad para darle un trabajo a todos. Entonces, pues por el momento tenemos bastante estudiantes interesados y sí son muchos los que empiezan la carrera y que están interesados. Obviamente hay muchos que están interesados a ganar un montón de dinero rápidamente del día al otro, hacer su startup, etc. Pero pues la población es tan grande que el poco que está interesado por la ciencia todavía nos... Es representativo. Oye, antes de irnos al corte, te quisiera formular la pregunta que se me antoja más específica. Que nos explicaras la importancia de la construcción de la base de datos de nebulosas para que nos quede claro, bueno, por lo menos a mí, respecto de este estudio que has desarrollado aquí en México. Pero vamos al corte y regresamos con esto. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta. Entonces, Christoph, ¿en qué consiste tu estudio de la base de nebulosas?
Pues la base la hice yo primero para que me sirve a mí cuando yo tengo que hacer redes de modelos. Una vez, pues, uno quiere estudiar el efecto, por ejemplo, de cambiar la densidad en un modelo y ver cómo se cambian las cosas que se observan, ¿no? Para comparar con las nebulosas reales que se observan en el universo. Y pues una vez que corres 10 modelos, quieres correr más, entonces corres 100 modelos y poco a poco estás con un montón de resultados, un montón de ficheros, entonces decenas de miles de ficheros en un directorio y pues ya no se puede ya manejar. Entonces poco a poco ya empecé a decir, pues ya voy a ver cómo manejar esta cosa de manera más eficiente. Y una vez que lo hice, pues ya que los colegas aprovechan esta herramienta, ¿no? Porque pues ya trabajamos para la humanidad, vamos a decir. Y entonces, pues, si trabajas para estudiar el universo, trabajas para la humanidad. Sí, entonces digo, no, pero en el sentido que publicamos nuestros resultados. El objetivo de la investigación científica es de publicar, entonces hacer que sea de acceso público. Y entonces que sea de acceso público el artículo al final es una cosa, pero todos los pasos que necesite para llegar a un resultado, pues también que sean públicos. ¿Y cómo te trata México para que hagas tu investigación? Muy bien, muy bien. De hecho, me trata de manera un poco impresionante desde el punto de vista europeo. Por ejemplo, yo tengo más recursos que los colegas en Europa. Muchas veces yo pago los boletos y la estancia de los colegas en Europa, porque no tiene tantos recursos para venir a visitarme y a trabajar juntos. Organizamos escuelas, organizamos congresos. No quiere decir que la investigación en astronomía tiene más recursos que en Europa. Porque somos menos investigadores relativamente a la población en México que en Francia, por ejemplo, que conozco más, pero que en Europa en general. Entonces, relativamente la inversión de México en la inversión es menor, pero dado que somos mucho menos los astrónomos, cada uno tiene más, vamos a decir. Entonces, al final, pues se balancea bien la cosa, porque ellos son numerosos y nosotros pues tenemos un poco más de recursos. ¿De qué tamaño es el Instituto de Astronomía aquí de la UNAM? ¿Cuántos investigadores son? Somos como 70 y algo investigadores entre la sede de Ciudad Universitaria y los de Ensenada, que están en Baja California. ¿Y cuántas mujeres? Pues mira, fíjate que hay no voy a decir la mitad, pero cercano de un tercio de mujeres, me imagino. No tengo los números, pero hay muchas mujeres en astronomía. Y hay unas muy famosas, ¿no? Julieta Fierro, me imagino que conocen. Pues Silvia Weinberg también, que pues fue nombrado, elegida presidente de la Unión Internacional Astronómica, que es la instancia más importante en astronomía, que decide, por ejemplo, si Pluto es o no un planeta, este tipo de cosas, pues es la Unión que lo decide. Es Silvia, que es mujer mexicana, que es la presidenta elegida. ¿Y en qué momento decides venir a México? ¿Cuál fue la razón? La razón fue muy pragmática, es que hay muy pocas plazas en astronomía, entonces, y hubo un concurso en México y lo gané. ¿Cuántos años hace? 12. Ya hace 12 años y pues hay una coherencia también. Yo trabajo en este estudio de nebulosas del medio interestelar y es una tradición en México. Hay muchos investigadores que se dedican a investigar este parte de la astronomía. Entonces, yo logré la plaza, pero estaban interesados a contactarme porque pues yo soy un teoría, más del lado de la teoría y ellos son más del lado de la observación, entonces nos completamos mucho y pues trabajamos, de hecho trabajo con los colegas del instituto. Cristo, en base a tu experiencia, ¿cómo trabaja México la investigación? ¿Dedica lo suficiente, más o menos que otros países? Tú hablas específicamente de Francia, pero también has estado en Brasil. Quizás sea comparable con México. ¿Cómo estamos? Pues yo voy a decir que vamos bien, pero podemos ser mejor, como siempre, ¿no? Pues, por supuesto. Pues México tiene un montón de retos económicos, sociales que están ahí, pero también creo que la educación es una cosa muy importante. Y ofrecer la posibilidad de lograr al punto último de la educación, que es el doctorado y la investigación que sea teórica o aplicada. Es algo muy importante para el desarrollo de cualquier país. Claro. Y entonces creo que meter dinero en este tipo de lugar, de rumbos, pues es bastante importante. Entonces,
ya vamos bien con la UNAM, que dedica bastante de sus recursos a la investigación, con CONACYT, que nos apoyó en los proyectos. La Compu, en la cual hago los cálculos, es de CONACYT, por ejemplo, de un proyecto CONACYT. Pero siempre se puede mejorar las cosas. Entonces, ¿hay más centros de astronomía en México? Sí. De la UNAM hay un otro en Morelia, que es un centro de investigación, y hay el INAOE, que está al lado de Cholula, en Puebla. Y hay también colegas que trabajan en Cuernavaca, en Guadalajara, en Guanajuato. Y en términos latinoamericanos, ¿cómo ubicas a México en el tema de la astronomía en particular? Estamos más o menos como en Brasil, vamos a decir, al nivel de investigadores, de estudiantes. ¿De aportaciones también? Eso sí. Al nivel de observación estamos un poco retrasados, Brasil también, por razones más geográficas para Brasil, que Chile, por ejemplo. Chile tiene un montón de telescopios. Los mayores telescopios del mundo del hemisferio sur están en Chile. Al norte están en Hawái y en Canarias, ¿no? Pero son telescopios extranjeros, no solo chilenos, muy pocos, ¿no? Los grandes son pues de Europa o de Estados Unidos. Entonces, México tiene sus telescopios y vamos a tener otro aún mayor, y participamos al desarrollo de instrumentos para telescopios grandes, ¿no? Mayores. Entonces, vamos bien, pero sí, se puede hacer siempre más, ¿no? Entonces, el de Puebla es uno de los que también se inauguró, ¿no? Recientemente. Sí, el gran telescopio milimétrico, que es una antena muy grande para ver el universo, pero con ondas de radio, las mismas que usamos para llamar o para este tipo de cosas, ¿no? Para recibir la radio en el auto, pues se puede también usar para estudiar el universo. No hacemos nada más el estudio del universo con los fotones que podemos ver, sino con fotones de cualquier energía. Entonces, estos fotones de baja energía se pueden ver con este tipo de instrumentos. Sí, porque a mí me parece muy interesante que en el caso de nuestro país la inversión en ciencia y tecnología pues es lo que te genera también pues las capacidades para desarrollar tu industria, ¿no? Es decir, cuando se aplican estos. Y por eso me llama la atención que un área que en apariencia resulta un tanto teórica, como puede ser la astronomía, al final México tenga un papel, pues desde tu perspectiva, destacado, ¿no? en el continente. Por ejemplo, para hacer astronomía necesitamos instrumentos, necesitamos cámaras, necesitamos detectores. Y no son cámaras que se compran en la esquina de la calle, ¿no? Las hacemos nosotros también. Entonces, hay un desarrollo tecnológico que requerimos para hacer nuestro trabajo. Y por ejemplo, en el Instituto de Astronomía lo hacemos. Y necesitamos espejos. Y necesitamos, por ejemplo, espejos con una superficie muy, muy bien definida. Entonces, tenemos que desarrollar máquinas para pulir los espejos. Y entonces en el instituto, por ejemplo, pues desarrollamos una máquina que se desarrolló al inicio para pulir espejos de telescopios, pero que se puede usar para muchas otras cosas. Entonces se hizo la patente y pues ya podemos sacar algo a partir de este desarrollo. Entonces nunca imaginábamos al inicio que esta cosa puede servir para pulir superficies muy delicadas, por ejemplo. Y para generar patentes mexicanas, ¿no? Exacto. Y de inventos que se hagan aquí. Un último, si tenemos un segundito. Sí, es la última. El tema de la sonda europea, esta Rosetta, que se empata, ¿no? con la cauda del cometa, ¿no? Eso es una gran hazaña. Me gustaría tu pues no soy comentario especialista de cometas, pero con cualquier persona que está un poco interesado por estas noticias, ¿no? Pues me clavé a la compu para seguir las imágenes y las noticias, ¿no? de hace unos días. Es una cosa impresionante lo que hicieron los europeos, ¿no? de la Agencia Espacial Europea y en particular en Francia con el CNES, ¿no? Y pues lograron mandar una prueba al lado de un cometa. Sí. Empatarlo con la trayectoria. Y pues una otra parte que pues se fue a no aterrizar, sino a cometizar, ¿no? en este cometa. Y de hecho pues hubo un momento así de qué va a pasar, porque pues rebotó, pero al final pues está en un lugar que está más en la sombra que lo que querían, pero puede ser que al final la protege más cuando el cometa se va a acercar del Sol, entonces que tenga un tiempo de vida aún más grande que lo que pensamos al inicio. Bueno, pues muchas gracias.
Christopher, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a usted. Gracias, buenas noches.